Pues, ¿qué os voy a decir, no? Después de estos momentos tan entrañables, ya sabéis que para mí este evento es mucho más que un evento, ¿no? Sobre todo porque al final te llegan muchos recuerdos y sobre todo cuando apuestas por algo en el NS. Yo me acuerdo que estuvimos aquí en el 2019, este es el 5º encuentro, y me acuerdo cuando íbamos a hacer esto, ¿no? Porque el NS tendrá desde 2010, pero cuando tú te plantas en el 2019 y quieres lograr que el NS sea lo que es ahora, ¿no? Pues se te ocurren muchas cosas, ¿no? Y entonces lo recuerdas, ¿no? Este evento empezamos en el 2019, pero también fue el primer evento que hicimos en la pandemia, en 2020. Cuando nadie apostaba por un evento, el primer evento que se hizo en público fue fue en la FEN, ¿no? Y luego tenemos un recorrido y hemos llegado aquí a 2023 y al final este evento, ¿sabes por qué se ha hecho, Mónica? Se ha hecho porque al final lo habéis pedido vosotros. Porque nosotros al final somos una comunidad, somos una familia. Nos sentimos identificados con lo que hacemos, ¿no? Y intentamos trasladaros de la manera que sabemos hacerlo mejor, ¿no? Lo hemos oído antes, un mundo más seguro, más y confiable, ¿no? Pero intentar ser mejores, ser sobre todo lo que nosotros consideramos ser buenas personas, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro reto y por eso estamos aquí, ¿no? E intentar trasladarlos, que nos toca a nosotros como CCN, ¿no? Y a lo mejor a mí haría impulsar esto, ¿no? Pero para mí siempre es un privilegio y un honor el estar aquí y sobre todo el poder hacerlo, ¿no? Porque al final consigues arrastrar no solamente, como quien dice, un esquema, un cumplimiento, un estándar. Al final se convierte en una forma de vida y una cultura, ¿no? En un creer, ¿no? Entonces, para nosotros siempre es algo mucho más que un propio evento o que una ponencia, ¿no? Siempre me dicen, ¿no? Y me lo recuerda, ya me lo ha recordado Carlos, ¿no? Que tengo que hablar despacio. Al final crees tanto en lo que haces y eres tan vehemente que te dejas llevar, ¿no? Y muchas veces también tienes que ser consciente de quien te está oyendo, ¿no? Y sobre todo ser capaz de deciros lo importante que es esto, todo lo que estamos haciendo y todo lo que nos replanteamos todos los días para que no sea simplemente algo, que sea algo que nos ayude a mejorar. Nos cuestionamos lo que hacemos porque es la única manera de seguir evolucionando lo bueno o lo malo que estamos consiguiendo. Ese es nuestro reto, ¿no? Llegamos a 2023 después de un esfuerzo enorme y, como os decía, para mí, y es verdad que no me habéis puesto el crono porque sabéis que me dejáis todo el tiempo del mundo, ¿no? Yo lo agradezco. Sobre todo porque la responsabilidad es grande, ¿no? Responsabilidad por la situación en la que estamos ahora, lógicamente, ¿no? Por el momento, pero también para mí es una súper responsabilidad, ¿no? Porque tengo un equipo detrás que se deja la piel todos los días, ¿no? Que trabaja, yo a lo mejor trabajo 18 horas al día, ¿no? Ellos trabajan 16. Y lo hacen con unas ganas que al final cuando estoy aquí, no soy yo, o sea, soy la voz de ellos, ¿no? Y para mí eso al final me pesa mucho, porque tengo la responsabilidad de verdad, Mónica, de intentar trasladar todo lo que hace ese pedazo de equipo, ¿no? Y al final, pues siempre intento dar una vuelta, siempre intento ver cómo soy capaz de trasladaros no solamente el pedazo de equipo que tengo, sino lo que hace por conseguir objetivos, ¿no? Que no son míos, ni es del área, es los objetivos que vosotros nos hacéis ver, ¿no? Y entonces, para nosotros, o para mí, es un reto enorme, ¿no? Ya me habéis oído muchísimas veces, ¿no? A mí lo que me gustaría es sacar a todo el equipo, ponerlo aquí y que ellos hablaran, ¿no? Pero siempre me dicen que es mi momento y lo tengo que aprovechar y a ver si soy capaz de hacerlo bien. Ese es mi reto, ¿no? Intentar hacerlo bien. ¿Qué voy a contar, no? Porque más o menos el Esquema Nacional de Seguridad es un real decreto, ¿no? El año pasado se actualizó, ¿no? Pero al final es un real decreto. Son unos artículos, son unas medidas, ¿no? Es decir, al final, ¿qué os puedo contar, no? El año pasado venimos aquí y os dijimos que íbamos a hacer algo, íbamos a hacer un modelo nuevo que permitiese aterrizar, que fuese esto pragmático y viable. Y al final el resultado, ¿cuál ha sido? Pues ha sido que al final hemos conseguido las certificaciones de determinadas entidades con dificultades. Es decir, un reto que nos marcamos en un momento, hemos sido capaces de sacarlo adelante, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que el modelo necesita actualizarlo. Es decir, no se trata de conseguir un objetivo, nos sigue faltando algo, nos sigue faltando que esto tenga sentido, que esto sea viable, que sea efectivo, que no sea un problema, que sea una solución. Es decir, veremos que ¿por qué es el Esquema Nacional de Seguridad? Porque es una métrica, porque necesitamos KPIs. Si esos KPIs nos los validan y nos lo certifican, conseguimos el respaldo de un estándar.
y de una normativa de obligado cumplimiento, pero también estamos adoptando una buena práctica, es decir, cumplimos con objetivos, ¿no? Entonces, el hecho de poder validarlo, el poder evidenciarlo es fundamental, pero nuestro reto es cómo conseguimos evidenciar eso, es decir, cómo conseguimos esos diagnósticos proactivos que nos permiten al final que todo el trabajo que estamos haciendo sirve para evidenciarlo y al final conseguir la recompensa que nos digan que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y siempre en base a ¿qué? A un contexto, en base a tu nivel de madurez y lo que es más importante, a un marco, a un estándar de referencia, ¿no? Entonces, nuestro reto es conseguir que ese diagnóstico sea proactivo y nos ayude a hacer nuestro trabajo. Es decir, que al final tengamos a alguien que nos esté diciendo que lo estás haciendo bien. Y no solamente lo estás haciendo bien, que se te reconozca, ¿no? Ese es el modelo. ¿Y cómo lo tenemos que mejorar? Pues vamos a por ello, ¿no? Al final, muchas veces nos planteamos que la ciberamenaza está cambiando, claro, pero nosotros estamos cambiando. ¿Nosotros nos estamos adaptando? ¿Qué estamos haciendo? Es decir, ¿nos conformamos simplemente con tener unos servicios gestionados? ¿Nos conformamos simplemente por tener unos recursos? ¿Por invertir un presupuesto? ¿Por querer hacer las cosas? ¿O realmente nos estamos planteando cuál es el problema y qué podemos hacer para reducir esa debilidad de la postura de seguridad? ¿Qué queremos? ¿Certificarnos? ¿Queremos cumplir con los objetivos o queremos mejorar lo que tenemos para conseguir el qué? El conseguir que al final nuestros servicios, nuestra información estén lo mejor protegidos posible. Ese es nuestro reto. Entonces tenemos que partir de que nos enfrentamos a algo que evoluciona, que es dinámico y que tenemos que adaptarnos a él, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cómo lo podemos hacer, ¿no? Entonces, hay varias aproximaciones. ¿Cuál es la aproximación nuestra? ¿Qué es lo que nos habéis enseñado vosotros? Porque al final certificar es muy sencillo, tener un esquema también, publicarlo también, decirte el mecanismo también, darte la metodología también, pero el cómo hacerlo, cómo llevarlo a la práctica, cómo conseguir una base mínima, justa y necesaria para luego evolucionarlo, ese es nuestro reto. ¿Cómo lo estamos haciendo? En base a la postura. Es decir, me habéis oído y lo seguiré diciendo, lo importante no es ser ni lo mejor ni lo peor, aquello que me pueda permitir y consiga, en cierta manera, disuadir a la potencial amenaza que yo pueda tener. Ese es mi reto, ni lo mejor ni lo peor, aquello que me permita sobrevivir en el ecosistema donde estoy. Pero esa postura de seguridad me diréis, vale, perfecto, ¿cómo la consigo? Pues la tengo que conseguir en base a 3 pilares, porque al final la ciberseguridad va a pivotar sobre esto. ¿Cuál es el primer pilar? Pues lo que tenemos que tener claro, en función del contexto, tengo que priorizar. Y si aplicamos sentido común, ¿en base a qué tengo que priorizar? Pues en base a la amenaza, en base a la tendencia, en base al modus operandi, en base a las tácticas, técnicas y procedimientos. Por eso la ciberinteligencia al poder, porque me va a decir dónde va a poner el foco la amenaza y cómo la tengo que atender. Luego me gustaría tener, pues eso, todos los recursos del mundo. Lo siguiente es modularlo en base a mi nivel de madurez, los recursos que yo tengo. Eso es el sentido común, es lo que hacemos todo. Y luego el tercer punto, que yo creo que es el fundamental, y es la métrica, porque hoy en día si queremos evolucionar necesitamos métricas. Métricas que nos digan cómo estoy y hacia dónde tengo que ir. La métrica hoy en día que mide la ciberseguridad, y no es porque queramos nosotros, sino porque vosotros la habéis aplicado, se llama Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, ahora tienes que juntarlo todo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que tenemos que buscar es un sistema, un modelo que no sea flexible. Un modelo que se adapte al medio. Por eso han venido para quedarse los perfiles de cumplimiento específico, porque son los que te permiten, al final, este ecosistema que pivota en la postura de seguridad, validarlo. Contexto, nivel de madurez y la postura que me puedo permitir en función de lo que el marco normativo me deja, me permite y que me permite a mí, en cierta manera, validar y evidenciar que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Ese es mi reto, ¿no? Y es el que no puedo renunciar a poner el resto e invertir todos los tiempos y recursos que pueda. Porque al final siempre voy a partir de algo. Va a ser una foto. Y esa foto, la que voy a intentar es cogerla, no hacer una estadística, no decir si estoy bien o está mal, no replantearme el mundo, sino partir de una foto, analizarla, estudiarla y ver cómo la puedo evolucionar en el tiempo. Y la pregunta, ¿en base a qué? Pues ahí tenemos la respuesta. En base a un esquema que se ha hecho
no partiendo de lo que unos determinados expertos han querido, sino escuchando a las entidades y a los usuarios que tenían que aplicar un marco normativo. Les hemos escuchado, hemos adoptado medidas que no son ni las mejores ni las peores, son aquellas que dentro del Estado español, nuestro nivel de madurez y recursos, y fijándonos en las buenas prácticas, nos permite aterrizar y validar un perfil de cumplimiento y una postura de seguridad. Ese ha sido nuestro reto, el conseguir una foto y evolucionarla, pero no de cualquier manera, basadas en KPIs y métricas reconocidas. Eso se llama Esquema Nacional de Seguridad. Es lo que estamos haciendo y no vamos a renunciar a ello. ¿Por qué? Porque al final vemos que conseguimos que las entidades al final hagan esto suyo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Seguimos con la siguiente pregunta. Siempre tenemos y hemos tenido el mejor cuestionario que nos ha permitido saber cómo estamos. Pero ese cuestionario al final eran estadísticas, eran indicadores. Pero ¿hemos sido capaz realmente reconvertir esa información para que nos dé el sustento, el soporte y el apoyo para que nos guíe a evolucionar? Eso es el nuevo cuestionario de Inés. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar y que tenemos que hacer las cosas proactivas. Ahora tenemos un diagnóstico proactivo en el cual vamos a intentar medir, mapear casos de uso, es decir, ¿a qué me enfrento? Ransomware, gestión de ciberincidentes, la cadena de suministro. Voy a ver el caso de uso, los riesgos que tiene, mapearlos con el NS y hacerme unas preguntas que den respuesta a esto. Y no solo de respuesta a esto y me diga si estoy en un semáforo rojo, amarillo o verde, sino que me diga qué tengo que hacer para conseguir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar mi gestión de seguridad. Todos tenemos un negocio. ¿Cuáles son mis áreas de negocio? Las tengo aquí. Explotación del sistema, la gestión de personal, control de acceso. Es decir, vamos a hacer nuestro reto, ¿qué queremos, no? Es decir, ¿realmente nos vamos a conformar con esto? Necesitamos un diagnóstico proactivo que nos sirva de guía, es decir, que cuando vosotros o cualquier usuario pierda un minuto, que ese minuto sirva para crecer, que le dé valor añadido y sobre todo le sirva de guía, ¿no? Esto es lo que os quería enseñar, porque esto va a ser el nuevo NS, es decir, no solamente el nuevo NS y el nuevo INIES y hacia dónde vamos, siempre cosas proactivas, indicándote el camino, cómo podemos evolucionar y no en base a cualquier criterio, ni cualquier experto, ni cualquier gurú, en base al marco normativo que nos guía y nos dice cuál es el mejor camino que tenemos que seguir. Y sobre todo porque se basa en dos aspectos, en buenas prácticas y en algo que es de obligado cumplimiento. Eso es lo que estamos trabajando, donde al final, de una manera simple y sencilla, te da esa proactividad que necesitamos para ser más eficientes, evolucionar y sentirnos acompañados. Es decir, que al final sepáis que rellenando este cuestionario no simplemente estéis cumplimentando algo, sino que eso os está ayudando para mejorar y conseguir los objetivos, que no es otro que tener un ciberespacio más seguro y confiable, ¿no? Si vamos aquí a la herramienta, la tenéis aquí, es decir, al final nos vamos a enfrentar a un cuestionario donde vamos a hacer una serie de preguntas, donde si estáis familiarizados con ellas, al final es el grado de implementación, es contestar, es decir dónde estoy, es al final lo que hemos hecho hasta ahora. Pero antes eran preguntas que era sí o no, era algo subjetivo. Ahora no, ahora lo que intentamos es ir contestando a preguntas que responden un caso de uso y que me dicen hasta qué punto estoy preparado. Y si tengo un debe, me va a decir cómo lo puedo solucionar. Eso es la proactividad que estamos buscando, que al final nos ayudan a ¿qué? Pues a tener todas las áreas complementadas y conseguir sobre todo el ¿qué? Una ayuda, una guía. Decirte dónde estoy y cómo puedo mejorar. Ese es el nuevo modelo. O sea, el nuevo modelo no se puede conformar en decirte, mira qué metodología más chula, mira cómo lo puedes seguir, mira los recursos, cómo lo puedes asignar. Se basa en el acompañamiento, en proporcionarte no solamente una guía, sino el ayudarte a conseguir tus objetivos para que lo hagas tuyo. Porque si lo haces tuyo, lo interiorizas y el problema ya no es el problema de los demás, es el tuyo. Y siempre buscarás una solución, siempre tendrás una respuesta. Este es el nuevo NS. Un NS donde no nos conformamos y trabajamos todo lo que hace falta para ayudaros, para acompañaros y para que os dé un beneficio, para que os dé valor añadido. Es decir, esto no es un real decreto, es una comunidad, es una familia, es cultura, es una forma de ver el mundo que nos va a ayudar a tener la mejor postura de seguridad y lo que es más importante como servidores públicos, que nuestros ciudadanos estén lo mejor protegidos posibles en la medida y en las dimensiones que hemos dicho, en función de nuestros recursos, de nuestras capacidades, pero siempre buscando lo mismo, buscando soluciones, siempre acompañando y siempre ayudando. No se trata de la consultoría, que muchas veces decimos, que te dice lo que tienes que hacer, no.
Nuestra consultoría es de acompañamiento. Nuestra consultoría no es decirte lo que tienes que hacer y ponerte en el atril y esperar que lo hagas. No, nuestra consultoría es identificar los problemas, buscar soluciones y no solamente eso, ayudarte a resolver esos problemas que te has encontrado. Esa es nuestra comunidad de referencia. Pero luego, al hacer esto, y luego veremos, nos encontramos que hemos dicho que todo esto está muy bien, pero hay que medirlo, nuestros KPIs y nuestras métricas. Nuestro siguiente reto al que nos hemos enfrentado es cómo lo evidenciamos. Porque yo puedo venir aquí, el PowerPoint lo aguanta todo, todo es perfecto, pero luego hay que evidenciarlo. Porque hemos dicho que no nos vale cualquier cosa. Nosotros, aparte de ser súper orgullosos de lo que hacemos, queremos que alguien nos lo valide, que alguien nos certifique, que alguien nos reconozca el trabajo que estamos haciendo. No que me dé una certificación de conformidad, que también, sino que alguien me diga que el esfuerzo que estoy haciendo, todo lo que me está costando, al final cumple con una serie de exigencias y unos estándares. Quiero un premio, quiero un reconocimiento, quiero una recompensa, porque todos al final vamos todos los días, trabajamos mucho y necesitamos que al final que nuestro esfuerzo, que al final está la satisfacción del deber cumplido, también responda a algo y unas métricas y unos KPIs, que en este caso es un esquema nacional de seguridad. Cuando hicimos el modelo, partimos de un punto de partida. Hay un análisis de riesgo, lo hemos aprendido siempre. Hicimos un acompañamiento. Otra cosa importante, ¿cuál era? El gobierno. Necesitamos gobierno de la ciberseguridad ya, 2023, un montón de servicios, hay que gestionarlos, hay que poner un criterio, hay que poner un orden. Por eso nos hemos empeñado que el NS al final sea ese marco normativo que ayude a la implementación técnica a hacer las cosas más eficientes. Que no se trata de contratar recursos y tener SOC y tener EDRs y tener SIEM, no. Se trata de tener el SIEM, el EDR y el SOC que me permita atender a mis necesidades en base a diagnósticos previos. Ese es mi reto. No es tener cualquier cosa, es lo que necesito, hacerlo eficiente y mejorarlo para evolucionar. Ese es nuestro reto. Sentido común, que al final lo que busca es una mejora continua. Y no solamente, como hicimos hace un año, que centramos todo nuestro objetivo en determinar cuáles son las principales dificultades que tiene cualquier entidad para implementar seguridad. No nos hemos conformado con eso. Una vez identificadas y determinadas cuáles son las medidas, la postura de seguridad, nuestro reto sigue siendo replantearnos cómo podemos mejorar el esfuerzo. Es decir, no solamente identifico lo que necesito, no solamente en función del contexto y la amenaza, sino que necesito también identificar y mejorar mis procedimientos. Con lo cual, me tengo que centrar en aquello que me exige mayor esfuerzo y simplificarlo. No buscar una trampa, buscar un atajo. No es flexibilizar, es adaptarme al medio. Es aplicar sentido común, que es lo que nos han enseñado siempre. Es decir, coger el cumplimiento, interpretarlo sin saltarme la norma, que me permita crecer, evolucionar y conseguir mi objetivo, que al final es la mejor postura de seguridad que me puedo permitir. En base a la amenaza, el contexto, el top 10 de la amenaza, pero también identificando lo que tiene más esfuerzo y simplificando el problema. Ese siempre va a ser mi reto, porque es lo que me va a permitir crecer. Cuando hemos conseguido nuestro modelo, nos hemos planteado todas estas cosas. ¿Qué me queda? Avanzar en la adopción de medidas, mejora continua, pero sobre todo consolidar una metodología. Una metodología, por mucho que queramos y por mucho que la queramos, no va a ser ni mejor ni peor hasta que no se adopte. Y se adopta cuando te certificas. Esa es la mejor métrica. Entonces, nuestro reto es que esta certificación o este marco normativo o este esquema, al final, se lleve a la práctica. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos replanteamos todo. Es decir, después de obtener la conformidad, ¿qué pasa? ¿Ya hemos terminado? ¿Me conformo con esto? Que no, que esto no va de certificarse, va de siempre mejorar, sentar unas bases, unas pautas para luego ir evolucionando en función de unos hitos y unos retos que tú te planteas. Un plan progresivo, una hoja de ruta, herramientas que ya no solamente implementen ciberseguridad, sino que capturen evidencias. Es decir, ya no me vale simplemente con que el EDR haga esto. El EDR también me tiene que decir que estoy cumpliendo con la medida que el NS me ha dicho, porque con eso consigo validar y evidenciar que estoy haciendo bien mi trabajo. Es decir, no me vale cualquier EDR, porque el EDR tendrá que hacer lo que le hemos dicho que haga y alguien tendrá que validarlo y evidenciarlo. Y eso no es el trabajo de ir de hormiga con hormiga con capturas de pantallas y viendo cómo he hecho la implementación. Eso se tiene que automatizar. Es decir, no solamente la herramienta tiene que aplicar la seguridad, sino que tiene en cierta manera ser capaz de darme la evidencia para conseguir que esto sea más eficiente. Porque si no, al final, en vez de buscar atajo, lo que estaremos es buscando otro camino que en algún caso puede ser todavía más largo que el que tenemos que recorrer. Y a día de hoy no nos lo podemos permitir, porque si ponemos el NS y decimos que es la referencia, es porque esa referencia se puede llevar a la práctica, porque es útil y porque nos ayuda, con lo cual no podemos renunciar a ello.
Todo esto implicó que nos replanteásemos todo el modelo y nos hemos replanteado, para que veáis el pedazo de equipo que tengo, en 15 días. Llegamos a mitad de junio haciendo un sprint para conseguir las últimas certificaciones, para llegar a esas 90 certificaciones y cumplir objetivos y retos, porque al final es la satisfacción de haber hecho tu trabajo. Y nos replanteamos que lo que estamos haciendo a lo mejor era todo muy artesanal, que queda muy bien el PowerPoint, pero ¿realmente lo estamos aterrizando? ¿Realmente estamos haciendo lo práctico? ¿Realmente la certificación es eficiente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Esto es lo que queremos? ¿Queremos hacer consultorías interminables? ¿Queremos vender el esquema porque ahora lo hemos adornado y lo hemos puesto muy bonito? ¿Porque hemos conseguido una plataforma que, muchas gracias, Esther, por tu dedicación a todo esto, que gracias a ti pues tenemos lo que tenemos? ¿Queremos simplemente eso? ¿Envolverlo y ponerle un lazo? ¿O realmente queremos conseguir objetivos? ¿Queremos conseguir que esto sirva, que esto valga? Ese es nuestro reto. Por eso hacemos formación, hacemos diagnósticos proactivos, es decir, tienen que dar respuesta a todo. No se trata de medir índices de cumplimiento, índices de mejora, que no se trata de hacer pasar exámenes, no se trata de sacar colores y obtener certificaciones. Se trata de saber cómo estás, evidenciar cómo estás y ver cuál es el siguiente paso que tienes que cumplimentar para conseguir tu objetivo. Consolidar el acompañamiento, que esto no es consultoría, que no se trata de tener un KO, una respuesta al usuario. Se trata de ayudarte en cada momento del proceso, en la parte de marco normativo procedimental y en la parte de interpretación de la norma, en todo. Y luego en la implantación. Vamos a modelar. Tenemos superparametrizado las medidas, el entorno. ¿Por qué no modelamos? ¿Por qué no partimos del minuto cero con algo que cumpla con todo? ¿Por qué renunciamos a eso? ¿Por qué no nos replanteamos qué es lo que estamos haciendo? Que no se trata de ser el mejor fabricante ni el peor. Se trata de tener modelos que al final el usuario, la entidad, el cliente, al final la adopte, la haga suya y le facilites la vida. Es decir, no se trata de vender tu producto, sino que un producto responda a unas necesidades, que no tiene que ser la del fabricante, que hay que escuchar un poco al usuario y darle lo que necesita. Y por eso el marco normativo te está diciendo que no me tienes que vender el EDR que tú quieras. Me tienes que vender el EDR que cumple con la medida, que se adapta al medio y que consigue al final esa implementación que todos queremos, esa postura de seguridad. Y eso los fabricantes, aunque estéis en la 105, tenéis que empezar a adoptarlo. Tenéis que hacer herramientas y servicios que respondan a las medidas, es decir, porque con las medidas validamos y evidenciamos una postura de seguridad y con eso nos certificamos. Ese es nuestro reto en el que tenemos que trabajar, sin renunciar a la mejora continua, en seguir evolucionando el modelo, en ver que al final tenemos que disponer de nuestras herramientas, es decir, vamos a evidenciar. Ya no se trata de hacer diagnóstico y análisis de riesgos, no se trata de hacer valoraciones de servicios y categorizaciones de sistemas. ¿De qué se trata? De evidenciar lo que estamos haciendo. Hemos llegado a eso. Antes nos cuestionaban un cuestionario porque era subjetivo. Ahora lo vamos a hacer objetivo, con un diagnóstico proactivo. Es decir, el diagnóstico tienes unos controles que los puedes evidenciar. Ya llega el momento de pegar el salto. Es decir, el chicle no se puede estirar más. Ya no vale hacer un cuestionario en función de tu criterio o intentar que dé el resultado para luego tener ese informe ejecutivo que vendas a tu gerencia o que eleves. No, se trata de evidenciar realmente cómo estás, ser humilde y ver cómo puedes mejorar tu postura. En definitiva, es esto, ¿vale? El seguir avanzando, el seguir creyendo en lo que estás haciendo, en evidenciar las cosas, ver cómo lo podemos evidenciar, buscar herramientas como Clara, como nuestro antivirus de nueva generación, herramientas que no solo implementan medidas y no solamente cumplen con el NS, sino que evidencian la medida que está implementando. ¿Y con eso qué consigo? Consigo que el modelo sea mucho más eficiente, esté más automatizado, que al final el esfuerzo esté mucho más adaptado a las necesidades y lo que estoy consiguiendo no solamente es facilitar en el sentido de acercarme, sino simplificar el modelo, evidenciándolo. Eso es lo que hace que cuando el usuario se lo plantees, al final crea, porque le estás haciendo algo que es factible y que es viable y que no le complica la vida, que no es un problema, que es una solución. Ese es el reto donde estamos trabajando y lo hacemos con unos diagnósticos donde identificamos dónde estamos, a partir de dónde estamos, qué tenemos que hacer, cómo el marco normativo lo podemos modelar y lo que es más importante, cómo la implementación de medidas del minuto 1 la puedo evidenciar y en el minuto 2 hago una hoja de ruta ¿para qué? Para identificar en los tiempos y en función del nivel de esfuerzo qué tengo que hacer. Ese es el nuevo diagnóstico proactivo. No es ni sí ni no. No es decirte si estás bien o estás mal. Es ayudarte, decirte dónde estás y a partir de dónde estás, qué tengo que hacer para mejorar. Y siempre con to-dos. Es decir, ayudarte a hacer tu trabajo, facilitarte tu trabajo. Facilitarte no es hacértelo fácil, es simplificándotelo. Y para eso hemos hecho estos diagnósticos, donde al final lo que conseguimos ¿qué es? Pues por un lado partir de algo,
Es decir, simplificar, que la captura de datos sea el ajuste necesaria, plantearte dónde estamos, qué es lo que queremos hacer y luego decirte qué puedes hacer. Puedes hacer el modelo microcens, adecuación estándar, lo que sea. Es decir, si entras en este camino, te voy a ayudar. Diagnóstico proactivo, te voy a dar un camino a seguir. Y no solamente te digo el camino a seguir, que en cada momento te voy a decir o te voy a ayudar. O sea, te voy a acompañar, voy a ir de la mano, pero físicamente así, de la mano, porque ese es nuestro reto. Con estos diagnósticos, donde al final lo que se busca es la captura de evidencias. Si yo digo que esto está verde, porque he dicho sí, no es porque simplemente he dicho sí, sino porque después voy a poder cargar la evidencia. Y si no sé cargar la evidencia, alguien me va a decir cómo cargar la evidencia. Y si estoy en amarillo, me va a decir qué evidencia necesito y cómo la puedo obtener. Y me va a ayudar en cada momento. Ese es el reto. Es decir, entras en un proceso en el que intentas que todo sea dinámico. Es decir, que no simplemente es rellenar las cosas, sino es parte de un proceso que has iniciado y que sigues. Y para eso, como siempre digo, y lo siento, pero es que creo en esto, ¿vale? Porque es que es donde estamos. ¿Por qué me empeño e insisto en esto? Porque esto es la dificultad que nos hemos encontrado. O sea, tengo un equipo que se ha dejado la piel durante 6 meses y al final nos hemos encontrado con estos problemas. Es decir, no es lo que nosotros proponemos, es lo que vosotros nos hacéis ver que tenemos que hacer. Son preguntas donde se cargan evidencias. Y no solamente eso, que te ayuda a cargar la evidencia, ya sea marco normativo, te voy a decir qué procedimiento tienes que seguir o la herramienta que necesito para cumplirlo. Pero no solamente me da la herramienta o el marco normativo o el modelo o el Word. O sea, no solamente te digo esto es lo que tienes que hacer, sino que te lo facilito. O sea, te doy el parámetro que necesitas, ¿vale? Para conseguirlo. Ese es el reto donde estamos, o por lo menos estamos trabajando con ello. Y luego, sin olvidarnos de una cosa que es importante. No solamente es la certificación, es el día después. No nos olvidemos de eso. Cuesta un montón. Es un esfuerzo enorme. Nadie sabe lo que cuesta adecuarse al NS, solamente los que lo habéis sufrido. Después hay que seguir avanzando y hay que tener una mejora continua, donde tú haces un assessment, donde defines unos paneles de control, donde tienes unos KPIs. Es decir, no te voy a dejar solo nunca. Nunca dejamos solos a nadie. Yo creo que eso lo tenéis claro. Entonces, cuando termine la certificación, te voy a dar una formación, una planificación y te voy a decir cómo tienes que hacer un assessment. De dedo gordo, ni el mejor ni el peor. Aquel en función de tus necesidades. Ese es nuestro reto, ¿vale? Porque al final todo se va a basar en un riesgo adaptado, ¿no? Y porque esta ya es la última traspa, ya tengo el tiempo, ¿no? Y sobre todo, lo que es más importante, ¿no? Y me gusta a mí insistir. Porque al final, los que formamos parte de esta comunidad somos muy valientes. Es decir, no nos conformamos con hacer lo justo y necesario. Para eso hay otras comunidades. Para eso hay otra forma de entender la ciberseguridad. El que se mete en el NS es porque cree, valiente, apuesta y se implica. Somos una comunidad diferente y eso es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Y es un poco mi reto, ¿no? El ser capaz de trasladaros, porque nos ha tocado coger ese cuenta al CCN, de trasladaros nuestra creencia, nuestra vehemencia en algo que al final no es porque sea el NS o porque detrás esté el CCN, porque es algo que de verdad es bueno y nos ayuda, ¿vale? Entonces, simplemente eso. No quiero ya extenderme mucho más, pero que sepáis que al final todo esto es porque no podemos renunciar a la oportunidad de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Y no solo por nosotros, sino por vosotros. Y brindaros la posibilidad de que lo utilicéis, de que lo hagáis vuestro y que apostéis por él, ¿vale? Esto es un poco lo que os quería contar y como siempre, un placer y nada, que encantado. Y siempre, como siempre digo que no le echo mi guiño, pues es mi evento y siempre tengo que dedicar esto a alguien, ¿no? Que es a mi familia, aquí está Marta y está Pablo y a mi mujer, por supuesto. Y nada, un auténtico placer y Mónica, a vuestra disposición. Gracias. Fantástico, como siempre. Realmente esa comunidad, que es la que se crea, ¿no? De esos 3 pilares, contexto, madurez, validación, cumplimiento en base a la escucha y mi palabra favorita, que es el acompañamiento, porque es real que es así. Te han hecho una pregunta y te la lanzo, Pablo. ¿Qué significado y aplicación específica tiene el concepto KPI? Para mí KPI es un indicador, al final es una métrica. Todos nos medimos por KPIs. ¿Cuál es el problema? Indicar el indicador y la métrica. Pero en nuestro caso no me vale solamente el indicador y la métrica.
Hay que evidenciarlo, es el reto que estamos ahora. Lo tenemos todo estructurado, tenemos el mejor modelo, la mejor metodología, los umbrales y los indicadores. ¿Cuál es el reto? Automatizar las evidencias que me permitan a mí justificar esas métricas. Las que identifiquemos, puede ser 35 medidas, requisitos esenciales de seguridad, puede ser una categorización estándar, puede ser lo que sea. Pero la manera, el reto que tenemos ahora es, a partir de esa métrica, que es el umbral que tengo que cumplir, hacerlo lo más eficiente, automatizar la evidencia de eso. Ha habido retos, ha habido aprendizajes que nos has estado contando. ¿De qué estáis más orgullosos este año, Pablo? ¿De lo que estoy más orgulloso? Mira, sobre todo de mi equipo. No te puedo decir otra cosa. Y a veces pues también me emociono porque ha hecho un trabajo incansable. Ha apostado por lo que nadie apostaba y no solamente ha hecho eso, sino que a pesar, y la gente me conoce de lo intenso que soy, ha seguido conmigo, me ha seguido apoyando, me ha cubierto las espaldas y ha sacado adelante un pedazo de trabajo que lo veis aquí. Este no es mi trabajo, es su trabajo.